Bien, mis hermanos, qué bueno es vivir esta experiencia del culto dominical. Gracias a Dios porque estamos aquí. Dios nos ha guardado, Dios nos está dirigiendo y podemos entender que las cosas que van pasando en todo nuestro entorno no hacen más que confirmar el hecho inequívoco que Dios tiene razón, que el mundo no es una condición existencial, social, dispuesta para hacer las cosas que convienen de acuerdo a la voluntad de Él. Y que nosotros tenemos que estar muy vigilantes para no caer en los juegos engañosos de este mundo y poder tener siempre la capacidad para decidirnos por lo de Dios. Insisto, hasta aquí nos guarda el Señor y eso nos llena de gozo. Me alegra por todo lo que representa este culto. Hemos estado viviendo experiencias muy duras, pero en medio de las experiencias duras tenemos la consolación de Dios. En el tema que estamos trabajando acerca de la santificación como resultado de la santidad revelada de Dios, fíjense que venimos hablando de la relación con un Dios que es santo. Y al conocer ese Dios que es santo, hemos descubierto que Él nos ha dado un espacio de santificación. Y estamos hablando del tabernáculo, del templo, como esas expresiones, digámoslo así, de base en la revelación de Dios para nosotros respecto al espacio de santificación. Y estamos descubriendo que todos esos territorios no son más que sombra del verdadero lugar o del verdadero ambiente de la santificación de Dios, de el verdadero templo en donde Dios quiere meternos para ir construyendo en nosotros el programa de la santificación. Por eso me gusta entre las canciones que cantamos el coro o el himno compuesto por el hermano Gabriel, Camino Nuevo y Vivo. Y la idea de esa canción está fundamentada en el texto de Hebreos. Hermanos, el texto de Hebreos en el capítulo 10, que es un texto que hemos venido analizando y seguiremos analizando en el día de hoy. Hay un camino nuevo y vivo que nos lleva al verdadero lugar santísimo, que nos hace rebasar el velo que representa nuestra condición biológica para poder encontrarnos frente a la misma presencia de Dios. Qué bueno que cantemos lo que creemos y qué bueno que entendamos lo que creemos. Y me encanta que podamos relacionarlo todo en este ambiente cultico. Oremos, pidámosle a Dios que nos dirija, pidámosle a Dios que nos hable, que nos revele, que nos abra el entendimiento, que nos dé sensibilidad y que nos comprometa con su santificación, porque si no entramos a su territorio de santificación, no hay santidad y sin santidad
nadie verá al Señor. Vamos a pedir a Dios entonces. Padre eterno, gracias te damos porque nos has congregado para este culto, Señor, en este ambiente especial de la iglesia, en este magnífico territorio espiritual en donde tú estás desplegando todo tu poder para ir desarrollando en nosotros las virtudes de la santidad en las que debemos ser nosotros establecidos, y allí que podamos entender que nos estás invitando a vivir en un territorio santificador para tener la verdadera victoria sobre el pecado. Gracias, Padre Santo, porque mis hermanos están en esta disposición. Tenemos una iglesia abierta hacia las cosas tuyas, dispuesta a entender mejor lo que tú nos das. Te damos gracias entonces porque hoy podemos vivir esto de la manera especial que solo como pueblo de Dios se puede vivir. Ayúdanos entonces, danos sabiduría, danos entendimiento, ábrenos entonces la mente para estar atentos a captar todos los contenidos de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Siéntense, por favor, hermanos míos. La Biblia, hermanos, hace un verdadero contraste entre lo que decíamos hace 8 días, la sombra de los bienes venideros, ¿ya?, la figura de las cosas celestiales. Entonces, la Biblia hace una distinción bien definida entre eso de la sombra y la figura con la realidad. Lo real es otra cosa. Ese es el gran problema de la actividad religiosa basado en representaciones. ¿Ah? Porque terminamos quedándonos con las representaciones y no llegamos a entender la idea de fondo, es decir, la realidad que está allí representada. Por eso cuando nosotros tenemos figuras, cuando nosotros tenemos, digamos, tipos, tenemos que aprender a distinguir una cosa de la otra. Distinguir entre eso que se está representando y la realidad de fondo que hay que identificar. Hay muchas cosas de la práctica religiosa que pierden sentido existencial porque se le da más importancia a la forma de representar que a lo que se tiene que vivir. Hay una historia de Anthony de Melo hablando de esto. Más o menos me acuerdo de la idea, hablando de un maestro en el Medio Oriente que enseñaba, se sentaba él y alrededor estaban sus discípulos, pero él tenía un gato muy consentido y siempre el gato, cuando él se sentaba a enseñar, se le sentaba al lado, se le acostaba al lado. De hecho, al enseñar, pues él pasaba la mano sobre el gato acariciándolo en la actitud de un maestro con condiciones muy naturales. Y todo el mundo veía eso como una cosa muy bonita. Cuando murió el maestro, el gato le sobrevivió.
Y entonces el maestro que reemplazó al anterior, pues el gato se hacía en el mismo lugar y enseñaba como enseñaba el otro maestro. Cuando murió el gato comenzó a ser parte de lo representado. El gato comenzó a ser parte de la liturgia. Y entonces entraron a cavilar cómo hacemos. Entonces se dedicaron a buscar otro gato que se le pareciera al gato que había tenido el maestro y enseñarlo a que se acueste al lado, porque ¿qué sería una enseñanza en esa escuela sin un gato presente? A veces, hermanos, eso que se ve un chiste, se practica en la realidad. Nosotros hacemos una cantidad de cosas rituales alrededor de prácticas que dejan de ser prácticas relacionadas con la existencia de las personas en el propósito de Dios de guiarlas hacia un perfeccionamiento y con la posibilidad de ir descubriendo el camino que los lleva a la vida eterna, y nos vamos quedando con las formalidades, las ideas cúlticas, ideas cúlticas que dan la impresión de imprescindibles, fundamentales, pero que a la final prestarle atención a lo formal, simplemente formal, y no tener la capacidad para darle ajuste a lo existencial como debe ser en el propósito de Dios, es muy grave, porque el culto se vuelve una actividad cumpliendo con requisitos, creyendo que los requisitos son los que construyen los espacios de la relación con Dios. En esto, hermanos míos, descubrir que un tabernáculo, un templo como el de Jerusalén, no son más que sombras de las cosas que de fondo son las que Dios se ha propuesto lograr en nosotros, eso nos pone a nosotros alerta, porque da mucho miedo, hermanos míos, que nosotros nos quedemos dando vueltas alrededor de simples ritos sin que descubramos lo que de fondo hay. Todo culto alrededor de la sombra, al no interpretarse bien, queda viciado de nulidad. Si yo no sé interpretar lo que en forma figurada, aproximada se me da, si yo no avanzo hacia lo existencial, lo práctico existencial, claro, pierde razón de ser todo lo que hago. No resuelve los problemas del hombre y a veces termina ofendiendo al mismo Dios. El Señor Jesucristo, citándoles a Isaías, a los judíos, decía, bien decía de ustedes el profeta Isaías, este pueblo se acerca a mí por su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Cuántas de las formalidades religiosas son inventos nuestros que nada tienen que ver en realidad con las vivencias de fondo que el Señor está esperando de nosotros? Y nosotros tenemos, en el caso del templo y del tabernáculo, esa situación.
el apegarse a la formalidad no ha resuelto el problema del hombre y terminaron ofendiendo a Dios. Los sacrificios no hacen perfectos a los que se acercan y no quitan el pecado. Fíjense que esa es la idea de Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Los sacrificios no hacen perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la forma de teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, un culto que no resuelve problemas, ¿ya? En esa visión es triste uno descubrir con el tiempo que hizo cosas que no le servían para nada. Es muy lamentable que uno tenga que decir que su actividad religiosa no lo llevó a ninguna parte y que terminó metido en las mismas condiciones limitadas en las que ha vivido siempre. Y por eso Dios se ofende. ¿Ya? A Dios no le gusta esa actitud de las personas de no reaccionar y quedarse cumpliendo con simples formalidades. Dios se ofende por un culto vacío de contenidos espirituales. En Isaías, en el capítulo 1, Isaías 1, en el versículo 10 en adelante, el profeta dice algo que llama la atención y me gustaría que ustedes leyeran conmigo el texto, que es un texto dramático por la forma como Dios hace el reclamo. Y es una cosa que está diciendo una cantidad de demandas divinas que pasó el tiempo y los israelitas nunca tomaron en serio eso. Dice, príncipes de Sodoma. Fíjense ustedes que es una expresión agresiva. Que lo está diciendo es a los judíos, a los del reino de Judá. Les está diciendo, príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Imagínense ustedes lo ofendido que debe estar Dios para hablarles en esos términos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, oigan, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Esa expresión para mí es de las más ofensivas, si es que el pueblo tiene derecho a ofenderse por algo que le diga Dios. Que Dios les dice, ustedes entran a mis atrios como bestias. No vienen pisando con sus pies, sino que pisan con sus pezuñas, ¿ya? Y hunden sus patas. Fíjense ustedes que estoy extendiendo la figura. Hunden sus patas en la tierra del atrio, y al final del día lo que queda es un atrio hollado y no ha pasado nada, porque no se comportaron como personas.
sino como animales metidos en multitud a un espacio que es mi espacio sagrado. ¿Ven? Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mi rostro de vosotros, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ustedes son personas que matan a los demás. Y no está hablando de la formalidad de un asesino que le quita la vida física a una persona. Hay muchas formas de quitar la vida de los demás. Lavaos y limpiaos. Fíjense que ya es una práctica existencial, una confrontación a nivel de un cambio de actitud, un cambio de forma de vivir, y que no me vengan a mí con sus cultos, con sus actividades, si no quieren cambiar la vida. ¿Ya? Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ahora sí, cuando ustedes se estén comportando así, yo los acepto en un encuentro. Es decir, los meto al espacio de la santificación. Y vamos a estar a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana, poder de la santificación. Como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Espero que ustedes estén entendiendo esa condición del programa espiritual de Dios para con un pueblo que se quedó en la formalidad, que se quedó en la representación, en el orgullo de su ritual, en las ideas bastante peregrinas, muchas de ellas no basadas en una visión objetiva de la realidad de la vida, en esas ideas de pretender que Dios está jugando al programa que ellos elaboran a su gusto y al tenor de sus intereses, y nunca con el compromiso de darle a la vida el vuelco para moverse a la altura de la demanda que Dios hace. Nosotros, como personas, debemos tener la capacidad de trascender las formas religiosas, esas formas religiosas establecidas en torno de las figuras o sombras de la realidad, desarrollando el culto que corresponde a la realidad. Piensen ustedes. El templo, el tabernáculo, el templo, es una sombra. Y yo puedo hacer cosas muy bonitas en el templo, que si no supero la actividad religiosa en torno a la sombra y no me meto en las realidades de fondo, no descubro lo que hay de fondo, allí me pierdo. Con algo muy bonito, pero me pierdo. Muchos siglos después el apóstol Pablo entendió la idea. De hecho, ya Jesús lo había entendido. Y vamos a descubrir más adelante que Jesús basó en eso su enseñanza. Ese es el Evangelio. Esa es la estructura de la práctica espiritual
que produce el Evangelio, ¿ya? Encontrarnos con la manera que tiene Cristo Jesús de visualizar todo ese programa del Antiguo Testamento y colocarlo a tono con la existencia de un ser humano para su época y en el Espíritu de Cristo de un ser humano para la época nuestra. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo demuestra que entendió esto, lo entendió muy bien. Colosenses, capítulo 2. ¿Ya? Porque, hermanos míos, un hombre de la formación de Pablo, un fariseo, celoso, muy metido en los rituales de la fe judía, muy compenetrado con el templo. Llega un momento en que descubre que eso apenas es la sombra y que él debe superar su práctica. Debió ser una cosa dura para Pablo descubrir que estaba haciendo una religión muy bonita, pero ineficaz. Muy bonita, pero ineficaz. Yo veo mucha gente que se nos bautiza. Y el bautismo es una cosa válida. Es una cosa definitiva. ¿Ya? Pero hay gente que nunca descubre que el bautismo no tiene poder. Sin embargo, cuando desarrolla la visión auténtica, no de la figura, sino de la vivencia demandada, el bautismo lo que hace es abrir un camino enorme para una práctica de vida que el apóstol Pablo define una nueva manera de vivir. Y eso viene por el bautismo, pero no es el bautismo como tal. No es la figura de la inmersión en agua. Pablo debió quedarse pasmado cuando fue entendiendo el mensaje del Evangelio, porque es que descubrir que Jesús es el Señor, descubrir que Jesús es el Mesías, el escritor a los hebreos lo define como los rudimentos. Y hay necesidad de ir más allá de los rudimentos. Y Pablo, cuando fue metiéndose en la intimidad de esta doctrina maravillosa del cristianismo, el apóstol Pablo debió verse escandalizado y sentir que en la práctica espiritual de su vida tenía un déficit enorme que lo llevó a hacer un revolcón total de ideas, de planteamientos, de expectativas, de elaboraciones religiosas. Dice en Colosenses 2:16, oigan esto, oigan a Pablo, estamos hablando del rabino. Dice el versículo 16 del capítulo 2 de Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y miren ustedes toda la reglamentación que existe en el judaísmo respecto de estas cosas. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Cómo así? Rabino Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Estás metiendo en la misma colada el día de reposo? El día de reposo no es un mandamiento central. Pablo responde, sí, es un gran mandamiento, pero él y todo el resto es sombra, versículo 17, de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es
de Cristo. Yo me acuerdo que unos meses después de llegar aquí como pastor a la iglesia en Bucaramanga, hablé de este texto. La sombra de lo porvenir es toda la celebración religiosa judía, pero el cuerpo es de Cristo. De modo que Cristo como cuerpo, como estructura, que no simplemente como el individuo Jesús, que es la cabeza, sino como la corporeidad del territorio enorme, comunitario, ya establecido de antemano en el presupuesto de Dios, es el cuerpo que proyecta la sombra que usó todo el Antiguo Testamento para formalizar su culto. De modo que todo el culto del Antiguo Testamento no fue sino un culto alrededor de la sombra que la luz de Dios proyecta en el cuerpo de Cristo, y esa sombra vista le sirvió a ellos como idea central para construir una religión. Oigan lo que estoy diciendo. Eso es lo que Pablo dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es decir, hay un cuerpo que proyecta sombra, y esa sombra produce como efecto todas las celebraciones rituales, incluyendo los sacrificios, incluyendo los días de reposo, incluyendo todas las celebraciones de comidas o bebidas, luna nueva y todas estas cosas. Pablo dice, viendo la sombra, construyeron eso. ¿Qué haremos si ya no vemos la sombra sino el cuerpo? ¿Qué construiremos nosotros alrededor de la realidad y no de la representación? Nosotros seguimos a la saga del Antiguo Testamento, esperando hacer cosas como el presupuesto del Antiguo Testamento lo entendió, y no vamos a la visión del cuerpo para hacer ajustes a una práctica espiritual y poder entender que estamos llamados a una claridad superior, por tanto, a vivir por encima del ritual que ellos manejaban. Por eso Pablo le dice a los colosenses en el versículo 18 de este capítulo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose, es decir, no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, vean ustedes, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esto es otra cosa. Cuando usted está en el cuerpo, usted es el que proyecta la sombra. Y esa sombra que proyecta es la que usan otros como culto. Nosotros vivimos la dimensión real de estar en el cuerpo, y en el cuerpo experimentamos todas las condiciones maravillosas de la santificación de Dios obrando en la vida nuestra. Y por eso sigue insistiendo Pablo. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos, ¿ve? Rudimentos, lo más primitivo, los rudimentos del mundo, lo más elemental, lo más simple, las elaboraciones que se hacen alrededor de cosas que se aprecian. Por ejemplo, la gente todavía está creyendo que existen, digámoslo así, espíritus metidos en los árboles, que los árboles tienen un espíritu
que si yo abrazo a un árbol, voy a recibir toda la fuerza de los contenidos que tiene ese poder allí metido, como si existieran hadas al estilo de los cuentos de hadas, precisamente, metidos en el bosque, y todas las cosas primitivas que se creen al estilo de lo que hoy se maneja como ¿cómo llama? Esta metafísica, ¿no? Los que practican la metafísica, ellos dicen es que nosotros tenemos las ideas más elaboradas, son cosas primitivas. Todavía estamos creyendo que hay un día especial en el que se abre todas las posibilidades para introducirse en los secretos del conocimiento y de la verdad, y entonces tienen la fecha del 21 de diciembre para señalar ese día como un día especial donde el gran conocimiento se abre para las posibilidades de la humanidad. Hermanos míos, viviendo de rudimentos. Si todavía estamos creyendo que hay gente que maneja magia, eso es vivir de rudimentos. Si creemos que hay gente que tiene poder para hacer bebedizos que producen el control y el manejo de los sentimientos de los demás, todavía creemos en el poder de un cigarro que se fuma, todavía creemos en todo ese tipo de cosas. Hermanos, estamos metidos en los rudimentos. Si todavía creemos que alguien nos puede hacer un hechizo, estamos en los rudimentos. Cosas muy primitivas. Si todavía creo que me pueden hacer mal de ojo, hermanos, estamos en los rudimentos. ¿Ve? Estamos en los rudimentos. Que un niño lo pueden ojear. ¿Ya? Que le meten un maleficio a la persona. Hermanos míos, ya eso debió superarse hace mucho tiempo, porque nosotros nos estamos moviendo en el territorio de la experiencia del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo tiene un territorio celestial que lo pone a la altura de las claridades mayores que pueden existir en este mundo. Por eso me preocupa observar cómo creemos, cómo entendemos muchas cosas, y no según Cristo. Si todavía creemos que vamos a crear un sistema político en el mundo que va a gobernar con justicia a los pobres, estamos en los rudimentos, creyendo el cuento antiquísimo de que los seres humanos van a construir un sistema válido donde los pobres tengan dignidad. Y no entendemos que el que crea esos sistemas es Dios. Y no nos movemos alrededor de las posibilidades de Dios, sino que estamos inventando cuentos y creyendo el cuento que otros nos inventan. ¿Ya? Y no vamos con lo nuestro de frente, elevando la categoría de nuestra existencia a la altura de la estructura del cuerpo que proyecta la sombra. Los sistemas políticos están a la sombra de Cristo. Solo que ven la sombra, no ven la realidad. Y en la sombra creen hacer cosas, pero nunca van a hacer nada, porque en el corazón de ellos no hay capacidad para visionar algo trascendente. Y lo trascendente es Cristo. Y usted podría estar metido en este cuento como debe ser. Dice el apóstol Pablo, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Fíjese que no se está refiriendo a vivir físicamente en el mundo, sino bajo el régimen del mundo. ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes? ¿Ve?
ni gustes, ni aún toques, como ritual religioso, ¿no? Ya con el conocimiento existencial que tenemos y la claridad científica, hay cosas en donde realmente no debemos manejar, no debemos gustar, ni aún tocar, porque hacen daño, pero eso es existencial, no por lo religioso. ¿Ya? En conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, dice Pablo, cosas que todas se destruyen con el uso. Con el paso del tiempo, lo que nos decían, esto no está bien, mañana está bien. Esto no se le ve bien, mañana se va a ver bien. Esto no lo coma, mañana lo comen. Esto que usted está usando no lo mañana va a dejar de usarse porque se va a descubrir que hace daño. ¿Ya? Cuando los europeos conocieron el tabaco, hermanos, lo más caché que existía era fumar tabaco. Y yo recuerdo ver las imágenes de líderes religiosos muy sentados con la Biblia en la mano y fumando una pipa y fumándose un puro, y no había ningún problema de orden moral hasta que se descubrió que eso produce cáncer. Y si nosotros vamos a ver un líder religioso hoy fumando con toda la información que tenemos, está para excomulgarlo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque todo se va destruyendo con el uso, primero porque pierde vigencia, porque pierde importancia, y después porque se descubre que no es correcto. Fíjese que es todo un juego de elementos que no se rigen por las razones superiores. Por eso dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué hacen eso? De someterse a cosas, todas las cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Eso no es malo, eso sirve, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, las personas no resuelven su problema espiritual haciendo esas cosas. Hay muchos rituales religiosos que nosotros hacemos que no sirven para nada, que serían muy bonitos si eso lo complementáramos o si eso fuera el complemento de una actividad espiritual comprometida con los cambios de nuestra mente, los cambios de nuestra forma de vivir. Hermanos míos, desde muy temprano hay un rechazo de Dios a un culto de representaciones. Cuando la vida de las personas no se compromete y se le hace un culto de figuras a Dios eso ¿cómo les digo yo? Lo enerva. Voy a decirlo en los términos muy nuestros. No, Dios no es como nosotros, pero lo estoy diciendo de una forma para que entiendan que a Dios no le gusta. A Dios no le gusta. Dios no es un ser falto de economía. Dios no quiere que gastemos energía alrededor de cosas que no sirven y que nos dediquemos a perder el tiempo sin hacer nada por el bienestar real de nuestra vida espiritual. Y por eso hay cosas que Dios de entrada le dice a los israelitas, no quiero eso. Los israelitas fueron tosudos, necios en extremo, que siguieron practicando su culto aún en la claridad que tenían de que Dios no estaba de acuerdo, de que Dios no compartía eso, de que Dios les estaba diciendo, no me gusta, no me hagan eso, no practiquen eso, no es como yo los quiero, no es como yo los busco, no es como yo los deseo. Y fíjense ustedes que se necesitó que pasaran a veces siglos
para que al final se viniera a tirar al piso toda esa elaboración cúltica, y todavía quedan rezagos de esa idea, porque hay quienes quieren regresar al culto del Antiguo Testamento, y hoy hay grupos religiosos sionistas que aquí en Colombia hacen cultos con sacrificio de animales. Es decir, han regresado a lo más primitivo y quedaron cortos en visionar realmente el ajuste mental que Dios quería que ellos dieran. Por eso, para Dios el sacrificio representado a través de la inmolación de animales, Dios lo desconoce. Eso de sacrificar animales, Dios dice, no me hagan eso. No me hagan eso. No estoy de acuerdo. Vaya usted al Salmo 51. El salmista, viviendo su arrepentimiento, le dice a Dios, pídeme lo que quiera, yo lo hago, porque yo necesito restaurar totalmente mi vida. Y entonces dice en el texto del versículo 16, porque no quieres sacrificios, o no quieres sacrificio, que yo lo daría. Si me pides que haga un sacrificio, que mate una oveja, que mate un cabrito, yo lo hago, Señor, si con eso voy a limpiarme de mi pecado. Pero dice, Él consciente, a través de una claridad especial que recibe de parte de Dios, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Ya? Tú no quieres nada de eso. Ya leeremos después el otro texto. No quieres sacrificio, no quieres holocausto. Es un rechazo a una práctica religiosa que no tiene ningún sentido para Dios. Si ustedes leen en Oseas, en el capítulo 6, Oseas 6, el profeta Oseas es un personaje de la profecía muy respetado en la historia de Israel. En el capítulo 6, en el versículo 6, dice Oseas, o Dios por boca de Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Ya? Misericordia quiero y no sacrificio. Yo quiero es que ustedes actúen teniendo misericordia de su prójimo y no que me hagan un sacrificio. Sacan más con un acto misericordioso que con el sacrificio, porque el sacrificio no les está llevando a ninguna parte. Gravísimo, ¿no? Agresivo lo de Oseas. El Señor Jesucristo retomó esa frase. ¿Se acuerdan? Cuando los fariseos están criticando a Jesús porque se mete con los pecadores, con los publicanos. El día que se convirtió Mateo, él se fue a la casa de Mateo y los fariseos lo vieron allá metido y lanzaron una crítica terrible, porque no es posible que si tú eres un rabino de Israel estés metido con esta gente. Jesús les dice, si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no criticarían, no harían daño a los inocentes. Ustedes están juzgando desde un territorio equivocado, porque ustedes no tienen misericordia. ¿De qué les sirven todos sus sacrificios si ustedes no tienen misericordia? Miren ustedes que eso es un principio bíblico. Dios no quiere sacrificios.
¿Recuerdan la frase que le da Samuel al rey Saúl? ¿Ya? ¿Se acuerdan? Que Saúl, tratando de conquistar o de justificar sus locas decisiones, le dice a Samuel en forma mentirosa: es que hemos escogido lo mejor del ganado para el sacrificio a Jehová. Y hermanos míos, Samuel le suelta esa frase que se convirtió en un principio en Israel. Se complace tanto Jehová en los sacrificios, ¿ya?, como en que le obedezcan. El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Si ustedes no pueden hacer un sacrificio nunca, a Dios eso le va y le viene. Pero si ustedes prestan atención a su palabra, eso es lo que Él está buscando de ustedes. No pierdan el tiempo en una actividad religiosa estéril, improductiva. En el texto del Salmo 51, nosotros vemos que el término clave es no querer. El verbo querer. No quieres sacrificio, no quieres holocausto. Ese verbo querer significa hallar placer en. ¿A ti no te complace eso? ¿Que te hacen sacrificio? ¿A ti no te complace? ¿Que se presentan los holocaustos? ¿A ti no te complace? Dios no se complace en el animal sacrificado, sino en la persona que se dispone en un verdadero plan de restauración. Dios se complace en la conversión de los que se convierten. Por eso, en ese Salmo 51, ¿ya?, no quieres sacrificio que yo daría, ni quieres holocaustos, porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es el sacrificio que pide Dios en este caso? Una disposición de arrepentimiento, una disposición de conversión, una disposición de obediencia a la propuesta de Dios. En el Salmo 50, que lo hemos leído muchas veces, hay una idea que sustenta eso que estoy diciendo. Y por favor, hermanos, esto es clave. Todo esto es clave. Porque aún nosotros, hablando del sacrificio de Jesucristo y lo que representa ese sacrificio para nuestras vidas, nosotros nos quedamos en la formalidad. Nosotros no entendemos a dónde nos mete. Y nos quedamos dando vueltas en el hecho de que Él hizo eso y con eso nos libró, y no entendemos todo el significado que tiene, que de pronto los hombres de Dios del Nuevo Testamento que lo elaboraron sobreentendiendo cosas que de pronto no quedaron tan explícitas, y nosotros nos quedamos con la formalidad y se nos pierde la riqueza de lo existencial. Y eso a mí me parece gravísimo. Necesitamos rescatar todo eso. En el Salmo 50 le dice el Señor a la persona que quiere conquistarlo mediante el sacrificio de animales. En el versículo 12 le dice Dios a ese pueblo: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Que presentarle comida asada a Dios y decir: Dios, necesitamos que te satisfagas con esto. Si yo tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios tu confesión. No alabanza, como literalmente está en estas versiones. Sacrifica a Dios tu confesión. Y después, como consecuencia,
paga tus votos al Altísimo, es decir, cumple en lo que te has comprometido. Esto es existencial. Eso no es de formalidades religiosas representativas para que la vida no quede tocada por ningún lado. No, esto es más profundo, más demandante. Sacrifica a Dios tu confesión. No me sacrifiques animales, que yo no quiero eso. No sacrifiques vidas, que yo no quiero. Yo necesito tu disposición sacrificada para actuar en ese afán de restaurarte en mi presencia y obedecerme. En Miqueas 6 es un texto grandioso. Miqueas capítulo 6. Hermanos míos, es que la Biblia es muy clara. Desde el Antiguo Testamento la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Y los profetas del Antiguo Testamento hablaron muy claro. ¿Ah? Yo no sé qué le pasó a Israel, y me duele pensar de qué fue lo que nos pasó a nosotros los cristianos, que poco hicimos por salir a la altura de la propuesta de Cristo. Y nos metimos otra vez en la formalidad de lo religioso, casi acomodando nuestro culto, emparentado un poco con el culto del Antiguo Testamento. Capítulo 6 de Miqueas. Miqueas 6. Habla Miqueas colocando en boca suya la expresión de los creyentes de su tiempo. ¿Ya? Él hace preguntas como inquieto por lo que debe hacer en el culto que practica y lo que Dios le demanda, entendiendo que ellos están en el plan de cumplirle a Dios todo lo que Dios está pidiendo, todo lo que Dios exige. Y ese es un interés genuino, pero no porque yo tenga interés en cumplirle a Dios, estoy haciendo el culto válido, porque la tendencia es hacer todo lo que no me comprometa a mí. Es decir, hacer un culto despersonalizado. Porque es fácil para mí, aunque me toque en área de mis intereses, fácil dar cosas, fácil dar objetos, fácil colocar elementos sustitutos sin que me demanden la vida. Y eso es lo que está diciendo este creyente. Y esa es la crítica que está haciendo Miqueas. ¿Ve? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Pregunta. ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? ¿Qué debo hacer para que Dios se encuentre grato con lo mío? Para que Dios esté de buenas migas conmigo. ¿Qué debo hacer? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿O con becerros de un año? Fíjense ustedes toda la formalidad del sacrificio del atrio. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros? Imaginen ustedes esa hecatombe, una gran cantidad de animales sacrificados alrededor de satisfacer a Dios. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Es una inversión enorme para agradar a Dios. Y aquí viene lo más grave. Daré mi primogénito, es decir, sacrificaré a mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Ya eso es el colmo. Eso es el colmo. Yo despersonalizo el valor de mi hijo. Y digo, es mi hijo primogénito,
Pero como yo necesito agradar a Dios, yo lo sacrifico. Te lo sacrifico, Señor. Yo lo entrego. Vamos a hacer un holocausto con mi hijo para que tú te sientas agradado conmigo. En términos de Dios vendría la pregunta, ¿y por qué en cambio de tu hijo no te colocas tú? Ah, porque yo soy el que quiero agradarte. Pues por eso. Pero si me muero, bueno, ¿cómo quieres invertir la vida de otros para resolver el problema tuyo conmigo sin que tú comprometas tu propia vida? ¿Tú crees que estoy detrás de tu ganado? ¿Tú crees que estoy detrás de tu aceite? ¿Consideras que estoy entusiasmado con la idea de todo lo que me vas a traer para agradarme? ¿Tú no has oído siempre que lo que yo te pido es lo que tú puedes lograr en el desarrollo de tu propia vida? En el versículo 8, Miqueas contesta a ese interrogante del pueblo. ¡Oh, hombre! Él te ha declarado, eso ya lo sabes, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Ni pide sacrificios, ni pide holocaustos, y menos que vayas a colocar en el altar a tu hijo sacrificándolo por el bienestar tuyo. Jehová te pide solamente, fíjense ustedes que es como diciendo, mira que es poquito lo que te pide, solamente hacer justicia. ¿A quién le hacemos justicia? Al prójimo. Solamente amar misericordia. ¿Y cómo expresamos la misericordia? Haciéndole bien a aquellos que no tienen cómo recompensarnos o haciendo las cosas justas, aún frente a aquellos que no tienen cómo defender su causa. Eso es misericordia. Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Es decir, reconocer quién es Él, hacerle el verdadero culto, en otras palabras, convertirte en una persona piadosa. ¿Cuál es el centro entonces de la actividad religiosa que Dios nos está pidiendo a nosotros para agradarle a Él? El centro es ajustar nuestra vida, nuestra existencia a los presupuestos de sus planes. ¿Ven? Eso es lo que Dios de fondo te está pidiendo. Y miren ustedes, en esas condiciones tenemos que decir que el contraste del tabernáculo con el culto real, el contraste entre la figura o sombra y la práctica real frente a la realidad, que ese contraste se establece cuando un hombre entiende que Dios le está pidiendo resolver su problema moral y espiritual, resolver su pecado, con algo que involucre su propia vida. Es decir, Dios detesta cuando yo comprometo lo otro, lo del otro, la vida del otro, las cosas, los objetos, los animales, y se lo presento a Dios y mi vida queda acá marginada, sin asumir responsabilidades de sacrificio,
El sacrificio debe establecerse en mi vida, no en sustitutos. Espero que esté hablando claro. El sacrificio es en relación con mi vida, no con sustitutos. El programa de fondo, lo que representa el verdadero culto, el sacrificio corresponde a la propia persona que debe comprometer todo su ser en el sometimiento total a la voluntad de Dios sin que intervenga una consideración diferente. Es decir, sacrificio válido es el que yo hago, en donde comprometo mi propia vida. Y fíjense ustedes, interesante, yo les hablaba de la canción del hermano Gabriel al introducir la predicación. Y vean ustedes el texto de Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10. ¿Cómo cambia la expresión del culto? Yo espero que esto ustedes lo aprendan a manejar muy, pero muy bien. En Hebreos 10, desde el versículo 1 en adelante, que lo vamos a estudiar más adelante, aparece todo un plan con el cual, mediante la obra de Cristo, que la vamos a entender, de parte de Dios viene la remisión de los pecados, de modo que se pierde el sentido de cualquier otro sacrificio o de cualquier sacrificio de los que se hacían anteriormente. Sacrificios en el espíritu que se hacían anteriormente. Por eso el atrio desapareció del templo. En el templo nuevo, el templo construido nuevo, usted va a descubrir que en las visiones para el templo celestial presentadas en la Biblia, no hay lugar para los sacrificios, porque ya no hay necesidad de manejar esa figura representativa de sacrificar animales para resolver el pecado de seres humanos. Y entonces el escritor a los Hebreos dice en el versículo 18, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, oigan esta idea. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren ustedes que el camino al cielo, el camino al templo celestial, hermanos, lo tuvo que abrir el hombre Jesús. Es un camino que se logra con espíritu de sacrificio. Es un encuentro con las posibilidades del cumplimiento del programa de Dios
en la especie humana. Y ese recorrido lo tenía que hacer la misma especie humana. ¿Ya? Y no era haciendo cultos representativos, actividades representativas, sino comprometiendo la propia vida en obediencia a Dios hasta donde demandara las condiciones circunstanciales en la obediencia a Dios. Y Cristo Jesús fue aquel hombre que hizo ese recorrido a través de su existencia en obediencia a Dios, firme, consistente, estructurado en ese plan de no quebrantar lo que Dios le pedía, cumpliendo mandamiento tras mandamiento, principio tras principio, y fue abriéndose paso a través de su biología, su condición humana de persona, fue abriendo un camino que abrió toda una ruta que conducía al verdadero territorio de la santificación, al verdadero territorio de la presencia de Dios. Porque los otros se quedaron dando vueltas en lo representado y nunca trascendieron. ¿Ya? Hacían eso muchas veces y con eso no resolvían nada porque seguían siendo las mismas personas con sus desubicaciones. En cambio, Cristo Jesús no le perdió el tiempo a todo eso, aunque fue un practicante de su religión, fue una persona más comprometida con la obediencia a Dios que con el simple ritual. La idea es que el camino a Dios lo conquista la especie humana. El hombre debe ir a Dios con su propio esfuerzo, usando toda la provisión que Dios le entregó al crearlo. Dios le dio su imagen y semejanza, Dios le entregó su espíritu, ¿ya? Por tanto, lo hizo hijo al hombre, derechos de hijo, le dio capacidades de hijo, creado apto para obedecer, pero el hombre, por el pecado, por la malicia, por el desorden que produce el pecado, el hombre se perdió en la ruta. Nunca llegó al verdadero lugar. Siempre terminó dando vueltas y se dedicó a hacer un culto elaborado muy elegante, pero poco compromiso con la vida. Hasta que Jesús llegó y dijo, no, eso no va por allí. Y ese es el análisis que a su tiempo vamos a hacer, ¿ya? Jesús nos abrió camino haciendo su propio recorrido de obediencia, superando su propia condición humana, lleno del Espíritu y sustentado en la palabra. ¿Ya? Eso es extraordinario. Ahora nos guía a nosotros a seguir la misma ruta, superándonos a nosotros mismos, sostenidos en sus razones y guiados por su Espíritu. Las razones de Cristo, el Espíritu de Cristo nos guía a las razones de Dios en el Espíritu del Padre. Por eso yo les voy a dejar un texto como inquietud, un texto para que lo lean, aquí mismo en Hebreos 1, y para que traten de analizarlo. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Oigan lo que dice el texto. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último.
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Lean ese texto, estúdienlo, porque lo vamos a analizar la próxima vez. Hasta donde estamos entendiendo, hermanos míos, Dios no quiere más sacrificios impersonales. Dios no quiere más esfuerzos a través de cosas que nosotros entregamos simplemente sin que nuestra vida se comprometa. Por eso ese culto de la sombra es un culto que no da en el blanco y no resuelve el problema de los seres humanos. Es un culto de figuras que no llena las expectativas de la demanda profunda de las personas. La pregunta es, ¿qué es lo que resuelve eso? ¿Cómo se resuelve eso? Y en primera instancia tenemos que decir, yo debo comprometer mi propia vida. Yo debo comprometer mi propia vida. Un culto a Dios demanda el sacrificio de poner todo lo que yo soy en el territorio de la obediencia a Dios y del compromiso con hacer su voluntad. Y hermanos míos, en la medida en que yo voy haciendo eso, ajustándome a esos presupuestos, eso demanda sacrificio. Eso demanda lucha, eso demanda disciplina. Eso demanda sobreponerse uno a uno mismo. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Si usted no hace ese sacrificio, en el espíritu del sacrificio que hizo Cristo Jesús, que lo llevó hasta entregar su propia vida, pero tenemos que analizar eso en detalle. Pero si usted no se ubica allí, en ese plan, toda su religión es estéril, toda su religión es improductiva. Hay gente que llega al Evangelio y al poco tiempo se muere, pero se descubre que esa persona puso todo de sí para asimilar la vida cristiana usando el recurso de Dios en Cristo y cambiar su propia vida. Hay gente que lleva 20, 30 años en el medio cristiano y no ha cambiado nada, porque todo lo que ha hecho son formalidades externas, obediencia en áreas donde no se le compromete la vida. Y hermanos, esa persona puede llevar tantos años en el Evangelio y no está pasando nada con su vida. En el nombre del Señor, conmino a la iglesia que entre en esta claridad. Invito a la iglesia que comience a soltar todos esos patrones engañosos, superficiales, eso de cumplir con formalidades religiosas y más allá de eso, comprometan la propia existencia. Cada creyente dedicado a superarse a sí mismo, a resolver las limitaciones estructurales que tiene, a buscar la ayuda que precisa, pero no resignarse a vivir en condiciones tan, digámoslo así, tan decadentes, tan desestructuradas en función del propósito de Dios y que al final no está produciendo ningún efecto para la salvación. El territorio de santificación es el de la experiencia de la propia vida. El espacio, el templo en el cual Dios nos está trabajando es la estructura del cuerpo de Cristo y en ese cuerpo de Cristo se demanda un espíritu dedicado a la renovación total de la propia vida para agradar a Dios. Cuando eso se esté dando, todo el poder de Dios estará obrando a favor nuestra y la verdad de la palabra estará produciendo impacto de restauración mental que necesitamos. En el nombre de Jesucristo estoy invitando a la iglesia a que asuma compromisos serios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has concedido, por esta oportunidad que hemos tenido de poder establecernos, Señor, en este territorio del servicio espiritual, del compromiso espiritual.
Gracias por todas las oportunidades que tenemos de obedecer, Señor, y de entender lo tuyo como algo grandioso, como algo significativo. Sálvanos, Señor, de los juegos equivocados, de los manejos superficiales, de las condiciones que no nos llevan a vivir a la altura de este presupuesto que tú nos das en Cristo Jesús. Danos la oportunidad de recrearnos, de restaurarnos, de reubicarnos según el plan que tú tienes con nosotros. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, el compromiso de cada uno de mis hermanos. Ayúdalos a visionar las cosas como deben ser. Ayúdalos a despertar a esta realidad. Ayúdalos a vencer la superficialidad, Señor, que a ningún lugar nos conduce y que no producen salvación. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos, a luchar, a trabajarse al sacrificio. Ya lo entenderemos mejor. Ya lo iremos entendiendo, pero fíjense ustedes que esto cambia totalmente el enfoque tradicional de estas ideas cristianas. Y en la Biblia está. Estamos hablando de lo que está en la Biblia. Que Dios nos ayude. Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.